Bien, muy buenas noches a todas las personas que nos van a ver y que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Nos encontramos en el Facebook Live de Cápsulas Jurídicas. Hoy día, sábado 26 de septiembre, exactamente a las 7 de la noche con 8 minutos. Pedimos las disculpas del caso a las personas quienes están conectadas. Hemos tenido algunas fallas web, por eso el inconveniente de algunos minutos de tardanza. Queremos invitar a todas las personas que se encuentran conectadas que puedan ver y compartir esta sesión el día de hoy porque es una sesión exclusiva debido a que Cápsulas Jurídicas el día de hoy cierra a lo grande el primer congreso multidisciplinario que se desarrolló en nuestra página web. Hemos tenido la participación de muchos abogados reconocidos, peritos especializados en la materia, peritos biólogos, peritos forenses, estudiantes de derecho de las diversas universidades de nuestro país. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Carmen Gladys Bustamante Rosales, quien va a compartirnos el día de hoy un tema muy importante para la comunidad jurídica, pero sobre todo para la comunidad en general. La doctora nos va a compartir el tema de la tributación municipal y también se harán algunas consultas en vivo. Damos unos minutos para que algunas personas puedan seguir conectándose, como también puedan compartir esta transmisión. También al finalizar en el transcurso de la sesión, vamos a estar sorteando algunos libros virtuales y algunos modelos de escritos para todas las personas quienes compartan, quienes sigan esta transmisión. Entonces, damos unos minutos para poder empezar. El tema del día de hoy es la tributación municipal y tenemos la participación, la presencia de la doctora Carmen Gladys Bustamante Rosales. Así que empecemos. La doctora Carmen Bustamante Rosales es especialista en gerencia social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogada titulada en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho. Actualmente es estudiante del quinto ciclo de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con 40 años de experiencia en gestión pública. Actualmente labora en la Municipalidad Provincial de Barranca y asimismo es docente reconocida en la Universidad Nacional de Barranca. Reitero nuevamente para todas las personas que se encuentran conectadas, ella el día de hoy nos va a compartir el tema la tributación municipal, consultas en vivo. Solicitamos a todas las personas que están conectadas que puedan seguir compartiendo esta sesión porque reitero nuevamente vamos a compartir en el transcurso de la sesión, vamos a sortear algunos libros virtuales como también modelo de escrito para todas las personas quienes estén conectadas, dejen sus preguntas y compartan la transmisión. Así que damos la bienvenida a la doctora Carmen Gladys Bustamante Rosales, quien el día de hoy nos expondrá el tema la tributación municipal. Sea usted bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad universitaria. Buenas noches. En esta oportunidad me corresponde hablar todo lo que es referente a la tributación municipal. Para hablar de tributación municipal, tenemos que tener primero los conceptos. ¿Qué es una municipalidad? Las municipalidades son órganos de gobierno local que tienen una finalidad muy importante. ¿Ya? Tienen una finalidad muy... ¿Cuál es esa finalidad que tienen las municipalidades? La finalidad de las municipalidades es el servicio a la comunidad, la prestación de servicios a la comunidad. Entonces, su finalidad, procurando el bien común. ¿Y qué hacen las municipalidades? ¿Qué hacen para poder cumplir esta finalidad que está establecida en la Constitución? Para cumplir esta finalidad, las municipalidades tienen que recaudar sus tributos. Una de las formas en que pueden cubrir las necesidades de la población es recaudando sus tributos. ¿Y qué son los tributos? ¿No? Cuando nosotros hablamos de tributos, tenemos un tema muy importante que tratar. Los tributos, pues, son las aportaciones pecuniarias, o sea, en dinero, también en especie, que el Estado o las entidades públicas designadas por la ley exigen con el objeto de obtener recursos para enfrentar sus gastos, para satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Entonces, esos son los tributos, las aportaciones que se tienen que hacer y que dicta el Estado con su poder de imperio, ¿no? El Estado tiene poder, el Estado legisla para eso.
Entonces, esos son, pues, esa es la definición que podemos dar de tributos. Pero los tributos comprenden lo que son impuestos, lo que son contribuciones, lo que son tasas. Cada uno tiene sus propias características. Cada uno tiene su propia, se recauda atendiendo a diversos aspectos de la comunidad, a diversas actividades que se tienen que realizar. En el caso de los impuestos, por ejemplo, los impuestos, pues, son las aportaciones que se dan sin la necesidad directa de que se preste un servicio a la comunidad. Les digo que no es directa, porque al final los impuestos van a formar parte de la recaudación que requiere el Estado para cubrir las necesidades. O sea, los recauda y después de un tiempo son devueltos a la comunidad cubriendo las necesidades de la población. Las tasas pues se prestan, las tasas se cobran contra la prestación de un servicio. Por ejemplo, los arbitrios municipales. Los arbitrios se cobran, son tasas, pero ¿por qué se cobra esa tasa? Contra la prestación de los servicios de recojo de residuos, de limpieza de sus calles, del serenazgo, de los parques y jardines, el mantenimiento de los parques y jardines que hay en la ciudad. Entonces, esos son las tasas y los impuestos. Entonces, cuando nosotros hablamos de impuestos que recaudan las municipalidades, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Los impuestos son creados por ley. Solo por ley se pueden crear, modificar, exonerar. No así las contribuciones y las tasas, porque la Constitución indica que tanto las contribuciones como las tasas son tributos que pueden crear las municipalidades y de los cuales también pueden exonerar el tributo insoluto, pueden exonerar sus intereses, incluso las multas. De los impuestos no, porque los impuestos a ser creados y por el legislativo. Entonces, ¿qué pasa con los impuestos? No pueden ser modificados por las municipalidades. Sin embargo, la misma Constitución, el artículo 74 de la Constitución indica que las municipalidades sí pueden exonerar los intereses de este tipo de tributos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos aspectos tributarios, hablamos que la Constitución es la que encarga algunos aspectos tributarios a las municipalidades, ¿no? Entonces, los vecinos son anualmente informados de la deuda tributaria que les corresponde asumir durante ese año, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Los vecinos reciben una información de las municipalidades en las cuales le dicen que su impuesto de tal año o el tributo del impuesto predial y los arbitrios asciende a un monto definido, ¿no? Pero acá tenemos, cuando nosotros hablamos de tributos municipales, hablamos pues de un tema de interés vecinal. Los procedimientos que se siguen deben ser una garantía para los vecinos y de los plazos que se establecen deben ser cumplidos dentro del tiempo necesario, ¿ya? A veces muchos vecinos dicen, no voy a pagar mi impuesto porque por aquí yo cómo voy a pagar mis impuestos si no me prestan un buen servicio. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. Si no se paga, ¿se puede prestar un buen servicio? Yo que trabajo tantos años en municipalidades, les digo de que la municipalidad siempre trata de prestar un buen servicio, aun cuando se manejan altas tasas de morosidad. Muchos vecinos no tienen formada su cultura tributaria. Tenemos que tener en cuenta que la cultura tributaria de una población, de una comunidad, es muy importante, porque precisamente los pueblos desarrollan cuando tienen vecinos que contribuyen muy bien con sus pagos. Yo trabajo en la Municipalidad de Barranca muchos años y sé del esfuerzo que se hace, para cumplir con la limpieza pública, por ejemplo,
Recientemente se han adquirido compactadoras, otros equipos, para que la ciudad se pueda ver un poco mejor, para que exista un poco más de sanidad, de salubridad. Miren, en estos tiempos de pandemia lo que está sucediendo, ¿no? Los trabajadores municipales, los obreros, pues se arriesgan, pero desarrollan su labor. Y muchas veces el pueblo no cumple con pagar sus tributos. Entonces allí surge pues un problema. No porque no pagan, no se puede dejar de prestar el servicio. Pero sin embargo sería bueno que paguen, porque entonces se mejoraría. Entonces tendríamos mejores cosas para prestar el servicio. Contaríamos con mejores instrumentos, con mejores maquinarias para hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que ponernos un poquito a meditar y decir, bueno, debo pagar mis tributos. Y para eso, los gobiernos locales en general tienen la potestad concedida en la Constitución, en la misma Ley Orgánica de Municipalidades, en el mismo código también, en la cual pueden dar facilidades para el pago, pueden fraccionar los pagos. Y entonces se acercan a las municipalidades y la Municipalidad de Barranca, por ejemplo, y en la municipalidad va a haber personas muy atentas que van a escuchar el problema que se tiene. No se puede pagar todo, pero la voluntad de pago es muy importante y entonces se va a fraccionar la deuda, ¿no? Contribuyendo a que los vecinos puedan asumir sus pagos en el momento debido. Y si no lo pudieron hacer, si la deuda ya está siendo exigida porque no pudieron cumplir en sus plazos, pues les da también el fraccionamiento para que se pueda cumplir. Entonces, eso forma parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Entonces, es muy importante hacerlo. Hoy por hoy las municipalidades tienen beneficios tributarios, condonación de intereses, de multas tributarias. Y, por ejemplo, en el caso de los arbitrios municipales, se premia al buen contribuyente. El contribuyente que está al día se le descuenta un 15% de sus arbitrios, del tributo, ¿no? Del tributo insoluto, independientemente de que si tuviera algún interés, también se le descuenta. Entonces les digo, hay beneficios que se otorgan, hay muchas facilidades para poder hacer esto. ¿Qué pasa si no se paga? ¿Qué pasa si no se cumple con el pago? Si no se cumple con el pago, las municipalidades notifican con una resolución, con una orden de pago. Ustedes saben que la obligación tributaria es exigible desde el momento en que no se ha pagado, ¿no? Al día siguiente del que no se ha cumplido con el pago. Entonces, se notifica y esta notificación tiene unos días para que pueda ser respondida, para que pueda ser de repente recurrida, reclamada, presentar un recurso. No, si yo pagué, acá está mi recibo, por ejemplo, ¿no? No, si me están notificando una deuda mayor, ya no tengo, este inmueble ya no es de mi propiedad y la deuda es mayor, bueno, hay unos días. Pero si después de esos días que se requiere la deuda tributaria no hay un recurso presentado, no hay ninguna observación, entonces esto debería pasar a la ejecutoría coactiva, que es otra instancia de cobranza. Usualmente las municipalidades esperan un tiempo todavía, ya para darle facilidades a las personas para que puedan cumplir con sus pagos. Pero si no, esta deuda va a la ejecutoría coactiva. Y vemos en otros lugares que cuando, para recuperar esa renta morosa, ¿qué pasa? Algunas municipalidades hacen remates, embargan, ¿no? Y entonces esto tiene un impacto negativo en los deudores, un impacto negativo de repente en la comunidad, ¿no? Pero eso lo podemos evitar acudiendo a pagar, a cumplir con nuestro pago. La sensibilidad social que tienen las municipalidades, procurando el bien común de la población, atraviesa por este problema. ¿Cómo hacemos que las personas cumplan con el pago de sus tributos? ¿Cómo hacemos sin necesidad de tener que recurrir a embargarle? Hay grandes empresas, hay empresas que son muy solventes, y entonces cuando no cumplen con su pago, pues a veces se tiene que incluso
notificar a los bancos para que retengan ahí los montos que tienen, para embargar sus montos, y esto de una u otra manera les afecta en su economía. Entonces lo mejor es recurrir a pagar. Las municipalidades establecen condonaciones, ¿ya? O sea, condonan el pago de intereses, el pago de multas, de los tributos que se adeudan. Pero si nos detenemos a pensar, durante muchos años las municipalidades condonan. Entonces, ¿qué pasa? Juan Pérez es un contribuyente puntual, todos los años cumple con pagar sus tributos. Pero su vecino del costado hace 7, 8 años no paga. Y entonces las municipalidades todos los años sacan una norma, una ordenanza municipal que tiene rango de ley, y les dice, bueno, vecino, te voy a ayudar, como no has pagado, te voy a exonerar todos tus intereses, no te voy a cobrar intereses. Como mejoraste tu vivienda y todo, no te voy a poner la multa tributaria, pero págame el tributo, así que te lo exonero, te condono el pago de todos tus intereses y tus multas, pero págame, ¿no? Ponte al día. ¿Qué hace Juan Pérez cuando ve eso? Año tras año, y encima todos esos beneficios que se tienen y no se cumple con el pago. Entonces Juan Pérez dice, ¿para qué voy a pagar si dentro de unos años me van a exonerar mis tributos? Mejor invierto este poquito que yo tengo, le doy otra utilidad. Entonces, estas condonaciones frecuentes no hacen bien a la población, al ciudadano, no contribuyen a la formación de una cultura, de una conciencia tributaria en la población, ¿ya? Entonces, esas situaciones deben irse revirtiendo poco a poco. Si nosotros hiciéramos como otros gobiernos y dijéramos, no señor, usted nos debe tanto de intereses, hay municipalidades que hacen eso, y no lo rebajamos. Usted nos tiene que pagar. La SUNAT hace eso. La SUNAT es otra administración tributaria, pero recauda. Y la gente entonces dice, no, tengo que estar al día porque si no me multan o si no me embargan. Así tenemos que hacerlo también por su comunidad, por su municipalidad, porque necesitamos necesitamos prestar mejores servicios. Y lógico, algunos me dirán, sí, pero yo no estoy contento, hay murmuraciones, que el alcalde, que hacen acá, que hacen allá, que se llevan el dinero. No nos dejemos llevar por especulaciones. Si eso existiera, pues hacer las denuncias necesarias, que también están las leyes necesarias para que las autoridades adopten una ética en su actuar. También, y que si no la tienen, hay las medidas necesarias, pues, para corregirlas, ¿ya? Y cierto, pasa, pues, por una transparencia en los actos de los gobernantes, ¿no? La población necesita saber en qué se gasta su dinero, el dinero que aporta, cómo es que se gasta. Y para eso, todos los ejercicios se hacen lo que es la rendición de cuentas, en donde la población puede interrogar y decir en qué se gastó estos fondos. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces, se tienen que evitar pues ese tipo de acciones y se tiene que tener una conciencia, una buena tributación municipal. Entonces, hablamos pues de un buen comportamiento tanto de la administración como del ciudadano. Hablamos en que el pago por ejemplo, en el caso de los arbitrios municipales, hay que ensuciar menos para gastar menos en limpiar. Entonces pasa por un montón de situaciones que si nos ponemos a analizar, entonces de repente se nos lleva toda esta hora y yo he venido a hablarles de la tributación municipal, de los tributos municipales. Y en primer lugar les voy a hablar de los impuestos ahorita, ya que hemos conversado sobre algunas cuestiones que pasan a nivel local, de los beneficios que tienen la comunidad para poder acercarse a cumplir con sus obligaciones. Les voy a hablar del impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto que pagan quienes tienen propiedades, un terreno, una casa, ¿no? Varias casas, varios terrenos, lógico, tienen que pagar el impuesto predial.
¿ya? Entonces, ellos son los obligados. El impuesto predial es un impuesto creado hace muchos años, pero está presente hace algunos años también en lo que corresponde a la Ley de Tributación Municipal. Había obviado decirles que luego de lo que establece la Constitución, en el año 1994 empieza a regir la Ley de Tributación Municipal, que es el Decreto Legislativo 776, en donde se establece el tema de los tributos, de los arbitrios que deben recaudar los gobiernos locales, las municipalidades. Entonces, el impuesto predial está creado, pues se creó hace muchos años, y anteriormente, cuando Barranca todavía no era una provincia, todo lo que Barranca recaudaba se iba pues a la provincia de Chancay y su sede era Huacho. Pero después esto cambia, y ya el decreto legislativo 776, que es la Ley de Tributación Municipal, ya establece que sean los distritos, los propios distritos, quienes recauden este impuesto. Y entonces todos los distritos empiezan a recaudar y ya tienen el manejo de lo que recaudan por el impuesto predial, en este caso, ¿no? Entonces, desde que ya empiezan a recaudar, ya es manejo de ellos mismos. El impuesto predial es de periodicidad anual, grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es el valor, pues, de los predios urbanos y rústicos? Para eso se establece una base imponible. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta mi casa? Ya, mi casa cuesta el valor del terreno, o sea, si tiene 100 metros cuadrados, se aplica el valor del arancel. ¿Cuánto está? ¿En dónde está ubicado la casa, la vivienda? Y ahí se establece, bueno, en esta calle el arancel es 100 soles por metro cuadrado. Bueno, yo tengo tantos metros cuadrados, se multiplica por 100. Entonces, ese valor de arancel sumado al valor de la construcción, con los valores de construcción que establece el Ministerio de Vivienda año a año, sumado el arancel y el valor de la construcción, le da el valor del terreno o el valor de la vivienda, ¿no?, de la propiedad. Y en base a ese valor se aplica el porcentaje que se tiene que cobrar por el impuesto predial, ¿ya? Entonces, es la municipalidad distrital quien maneja el impuesto. Ahora, ¿quién paga el impuesto? Los propietarios. Ellos son los deudores tributarios. La municipalidad es el acreedor, el que tiene que cobrar, ¿cierto? Entonces ya. Pero ya les he dicho, ¿qué pasa si no pago a tiempo? Al final se tiene que solicitar la deuda y se van recargando intereses. ¿Y cuándo es el tiempo que debo pagarlo? ¿Dónde está establecido la fecha en que tengo que pagar mi impuesto? El impuesto predial se puede pagar al contado o se puede pagar fraccionado. Y el calendario de pagos se tiene que establecer. Durante el mes de diciembre, en cada municipalidad establece su calendario de pagos. Es el calendario que debe también estar en el Código Tributario y que corresponde, el primer trimestre vence en febrero, el segundo trimestre vence en junio, después vence en octubre, noviembre, el último trimestre vence en noviembre, ¿no? Son 4 trimestres. Pero si desea, lo puede pagar todo o puede pagarlo por trimestre, ¿no? Entonces, esa es la manera de recaudarlo. En el caso de que exista algún terreno que no esté considerado en los planos básicos arancelarios que son oficiales, el valor de este terreno será estimado por la municipalidad respectiva o también por el contribuyente, tomando en cuenta el valor arancelario más próximo a un terreno de iguales condiciones, ¿ya? Entonces, en el caso de que en algún determinado ejercicio no se publique, pues, los aranceles de los terrenos, los precios unitarios de los valores de construcción, entonces se va a actualizar el valor de la base imponible del año anterior, teniendo en cuenta como el porcentaje en el que se incrementa la unidad impositiva tributaria. La unidad impositiva tributaria es un valor referencial que año a año publica el gobierno central y que es un valor referencial
entre otras cosas, para la aplicación de las tasas. Este año, por ejemplo, el valor de la unidad impositiva tributaria es 4.300. Entonces, el año pasado fue 4.200, ¿no? Entonces, cuando sube, ¿cuánto ha subido? Ese porcentaje se incrementa el valor de los aranceles y de los valores de construcción, ¿ya? Las municipalidades también pueden fijar un monto mínimo para pagar por el impuesto y por el impuesto predial, un monto mínimo equivalente al 0.6% de la unidad impositiva tributaria. ¿Y hay exoneraciones? Claro que sí, las exoneraciones están establecidas en la ley. La ley establece que sí hay exoneraciones. Establece quiénes están exonerados, por ejemplo, los predios del gobierno central, de las entidades, de las sociedades de beneficencia que estén destinadas pues a prestar el servicio de beneficencia, ¿no? De los bomberos, de la Policía Nacional, establece exoneraciones. ¿Y cuándo debo yo hacer mi declaración de impuesto predial? ¿Cuándo? Se puede hacer si lo transfiere, si lo vende, entonces tiene que ir a dar la baja y el que lo compra tiene que ir a inscribirlo a su nombre. El que lo vende va a la municipalidad y dice, voy a presentar una declaración jurada porque mi terreno ya no es mío, ya lo vendí. Entonces, eso es dar de baja. Y el que lo compra tiene que ir y declararlo y decir, este es ya mi predio, el que ya adquirí, ¿no? También se hace cuando se han hecho mejoras, por ejemplo. Era un terreno sin construir, pero ahora ya lo construí. Entonces tengo que ir a hacer mi declaración jurada porque ya lo construí. Si no lo hago, estoy cometiendo omisión a la declaración y eso amerita una multa, ¿ya? Y también se tiene que hacer, por ejemplo, cuando lo determine la administración tributaria. La administración tributaria puede determinarlo que en tal fecha o en tal se tiene que hacer la declaración jurada del impuesto predial, como estamos hablando. Y hay algo muy importante del impuesto predial, ¿no? Si bien ya les he dicho que hay exoneraciones, hay inafectaciones, quienes no están afectos al impuesto, que es donde también están las entidades religiosas, por ejemplo. Entonces, también hay algún otro aspecto muy importante en cuanto al pago del impuesto predial. Los predios rústicos que están destinados a la actividad agraria, ellos, si cuestan, si su base imponible es, por ejemplo, 100.000, ellos se les afecta el impuesto solo en base al 50% de su base imponible. En el ejemplo de que el terreno, el lote agrario cueste rústico, el predio rústico cueste 100.000, entonces se va a aplicar el impuesto sobre los 50.000 soles nada más, se le deduce el 50%. Otra cosa que es muy importante es que en el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal se establece un beneficio para los pensionistas que son propietarios de un solo predio, que esté a nombre propio o de la sociedad conyugal, ¿no? Nombre propio, que esté destinado a vivienda y cuyo ingreso de la pensión que tenga ese pensionista, ese jubilado, no exceda de una unidad impositiva tributaria, ¿no? Mensual. Entonces, ¿qué beneficio hay para ellos? Que van a deducir de su base imponible un monto equivalente a 50 unidades impositivas tributarias. En este caso, si la unidad impositiva tributaria está en 4.300 este año, entonces si una casa cuesta 215.000, no paga el impuesto, porque se le aplica la deducción, se le rebaja la base imponible y luego, pero si excede, paga por el exceso. Ese es el beneficio de deducción de la base imponible que se da para los pensionistas propietarios de un solo predio que esté a nombre propio de la sociedad conyugal, ¿no? Que esté destinado a vivienda y que el ingreso de ese pensionista como su pensión no exceda de 4.300 en el presente año de una UIT, una unidad impositiva tributaria, ¿ya? Se considera pues de que en la vivienda puede tener un negocio, sí, puede tener un negocio el pensionista, ¿ya? Eso cumple el requisito de la única propiedad,
¿no? Y el uso parcial del inmueble, ya con fines productivos, tiene una bodega, tiene algo, no afecta pues la deducción del impuesto, pero tiene que tener licencia de funcionamiento. La municipalidad le tiene que haber concedido licencia. Entonces, eso, si no tiene la licencia, entonces no se le puede aplicar la deducción. Mucha gente habla y dice, exoneración. Te tienen que exonerar porque tú eres jubilado. No, no es una exoneración, es una deducción, que en la práctica es una rebaja del impuesto establecida en la ley. Y después de esto, en el año 2016, este beneficio ya no solo es para los pensionistas, sino que también es un beneficio para ¿quiénes? Para los adultos mayores. Las personas que tengan 60 años de edad, que tengan un solo predio, una sola a nivel nacional, ¿ya? A nombre propio de la sociedad conyugal, o sea, a nombre de él y de su esposa, que esté destinado a su vivienda, cuyo ingreso no sea mayor a una unidad impositiva tributaria, tiene este beneficio también. Se le deduce, se le otorga un beneficio para que pueda pagar. Esto se hace para apoyar, pues ustedes todos conocemos las bajas pensiones, ¿no?, que reciben los adultos mayores, y aún peor en el caso de muchos que no tienen pensión, no pueden acceder a una, en una edad en la que la gran mayoría necesita tener más ingresos porque muchos adolecen de enfermedades y todo eso. Entonces, es el apoyo que ha determinado el gobierno central que se puede otorgar al adulto mayor y a los pensionistas. Entonces, esto se puede hacer. Se acude a la municipalidad y se presenta su declaración jurada, su solicitud para que se le inafecte, pero tienen que cumplir con todos estos requisitos. Única propiedad a nivel nacional, no es única propiedad en la provincia de Barranca, no, a nivel nacional. Su ingreso no puede exceder de 4.300 en este año mensual, ¿no? Tiene que vivir allí. Pero claro, muchas personas, adultos mayores, tienen algunas enfermedades y tienen que trasladarse a otro lugar. Por ejemplo, vienen sus hijos y ven a que su papá o su mamá está un poco delicado de salud y entonces lo llevan a otros lugares, a sus casas, para que puedan ser atendidos o los llevan a que tengan sus consultas médicas. Eso no es un motivo para que no se le dé la deducción, no. Se entiende que el adulto mayor, en muchos casos, no va a estar en su vivienda, ¿no? Pero claro, si ya no vive allí, si ese predio ya lo alquila para unas terceras personas y él vive en otro lugar, indudablemente que no se le puede deducir, no se le puede rebajar el impuesto, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué pasa si se enferma y se va a otro lugar, a otro sitio para que lo atiendan sus hijos? Bueno, pero la vivienda sigue siendo su vivienda. Si bien circunstancialmente tiene que estar en otro lugar, allí sí se le puede deducir. Y hay otro impuesto que también es muy importante que veamos, que es el impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala es de realización inmediata. ¿Quiénes lo pagan? El que compra un inmueble, ¿ya? Entonces, yo ahorita voy a adquirirme un inmueble, entonces me voy a la notaría y el notario me va a pedir una cosa muy importante. Me va a pedir, usted es el dueño de la vivienda, y el dueño va a decir, sí, yo soy el propietario. Muy bien, señor, muéstreme, tiene que traerme sus recibos del impuesto predial que se encuentre pagado hasta este año. Y entonces el propietario que quiere vender tiene que llevarle todos esos recibos, porque de lo contrario el notario no puede proceder a realizar el acto de venta. No puede proceder a anotarlo, no. Y el comprador tiene que ir luego a la municipalidad y hacer su declaración de impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala lo paga el comprador, ¿ya?, de un bien inmueble, ya sea urbano o rústico, ¿no? Tiene que pagar, grava las transferencias de propiedad. Grava las transferencias de propiedad. Y entonces tiene que pagar. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa? Ustedes dicen, sí, pero ¿cuánto se paga? Se paga el 3% del valor del terreno. Y no tiene que ser menos del valor del autoavalúo del terreno. No puede ser menor. Tiene que ser mayor
o igual. Entonces paga su 3% y con eso, bueno, pues va, lo presenta a la notaría y el notario sigue haciendo el trámite de la compraventa. Hay muchas personas que dicen, pero yo no he ido al notario. Se acercan a la municipalidad y dicen, bueno, ahora yo soy propietario de este inmueble y quiero que lo inscriba a mi nombre. Y llevan un documento, un contrato de compraventa privado, no ha ido al notario, y le dicen, señor, tiene que pagar su alcabala. Y el señor va a decir, no, yo no he ido al notario todavía, eso lo haré cuando haga mi escritura. No, el impuesto de alcabala grava las transferencias de propiedad, todas. ¿Qué no grava? ¿Qué cosa no afecta? Cuando la transferencia de propiedad es un anticipo de legítima, o sea, cuando el padre vivo se lo entrega a uno de sus hijos, uno de sus herederos, allí no paga. ¿Cuándo no paga? Cuando falleció el papá y el inmueble que pasa a nombre del hijo es producto de una herencia, tampoco paga. Pero en los otros casos, cuando se hacen transferencias de propiedades, tiene que pagar su impuesto de alcabala, ¿ya? Y luego tenemos otro impuesto vamos a hablar de creo que ya tenemos poco tiempo y vamos a hablar de lo que corresponde al pago de los arbitrios municipales, una tasa. Los arbitrios municipales se pagan contra la prestación de un servicio. ¿Cuál es ese servicio? El servicio de recojo de residuos sólidos, de serenazgo, el mantenimiento de parques y jardines. Muchas personas dicen, pero yo ¿por qué voy a pagar parques y jardines si yo no tengo jardín en mi casa? No se paga solo por el mantenimiento del jardín de su casa, sino de todos los parques y jardines que la municipalidad le tiene que hacer mantenimiento y que hay en la ciudad. ¿Ya? Por eso se paga. El servicio de serenazgo no está todos los días, no está en mi casa, no. El servicio de serenazgo recorre. Seguridad Ciudadana recorre la ciudad y sí hay, ¿no? Hay situaciones en las que suceden y generalmente los primeros que llegan es el Servicio de Seguridad Ciudadana, al vecino que necesita, que llama, que necesita su atención. Y el recojo, la limpieza de las calles, el barrido de las calles, el recojo de los residuos sólidos, todo eso ya lo hace la municipalidad y por eso se tiene que pagar. Ahora, el costo de los arbitrios es bastante alto. ¿Qué hace la municipalidad? Subvenciona un porcentaje. Y tras eso que subvenciona, que generalmente es el 50, 60%, el resto se reparte entre todos los vecinos de la comunidad. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Tras eso que todavía tampoco cumplen, entonces hay una alta tasa de morosidad en el pago de los servicios municipales que es necesario revertir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, al menos son los principales aspectos en impuestos y en tributos que se tienen que pagar a las municipalidades. No son los únicos, porque las municipalidades también cobran derechos. Por ejemplo, cuando se va a sacar una partida de nacimiento, cuando un transportista va y va a pagar porque le den la autorización para realizar el servicio. Son derechos que se tienen que pagar. Y también recauda por licencias, las licencias de funcionamiento. Voy a poner una bodega, voy a la municipalidad a solicitar mi licencia, pago un derecho. ¿Ya? Entonces, esos son derechos que se tienen que pagar. Y hay otro impuesto que también es muy importante y que la gente no conoce o no toma conocimiento o no toma conciencia de que debe pagarlo. Si compramos un vehículo, tenemos que pagar un impuesto. Se paga el impuesto al patrimonio vehicular, que también se paga año a año, pero solo por 3 años. Se paga por 3 años y que corresponde al 1% del valor del vehículo. Generalmente el gobierno central publica ¿qué le puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? Publica una relación de marcas, de vehículos, y cuánto es el valor oficial de cada uno de ellos. Entonces, muchas veces, cuando van a la municipalidad, los que adquieren un vehículo no llevan su factura, no llevan nada de eso, pero se hace el cálculo del impuesto en base a lo que publica el Ministerio de Economía, el Ministerio, ¿no? De Transportes,
el Ministerio de Economía lo hace considerando el valor de ajuste por vehículo, ¿ya? Entonces, eso se tiene que pagar el 1%. ¿Cuándo recién se acuerdan que deben pagarlo? ¿Cuándo toman conocimiento algunos, en algunos casos? Cuando de repente quieren transferir el vehículo, o cuando se chocó el vehículo, se siniestró y entonces van al seguro y el seguro les dice, ¿y dónde está tu impuesto? Necesito ver que pagaste el impuesto. Y allí recién se toma conocimiento algunos o algunos que conocieron tienen que pagarlo. O si lo quieren vender, también el notario les va a pedir, bueno, vas a vender tu vehículo, bueno, tráeme el pago de tu impuesto al patrimonio vehicular. Y son cosas obligaciones que tenemos que cumplir, ¿no? Y esas obligaciones son para beneficio de todos, para beneficio de la comunidad, ¿no? Y hasta aquí también hay otros impuestos, pero como les digo, el tiempo es un poquito corto y hay otros impuestos, entre ellos, por ejemplo, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, que abonamos nosotros. Cuando nosotros vamos al cine, pagamos una entrada. En esa entrada estamos abonando un impuesto. Entonces, el administrador del cine va reteniendo ese impuesto y luego lo tiene que depositar en la municipalidad. Cuando viene el grupo 5, cuando vienen así, hacen un baile, es un espectáculo público no deportivo, y entonces, al momento de ingresar, pagamos una entrada. En esa entrada está incluido el impuesto que nosotros tenemos que pagar. Y también el organizador lo retiene, pero luego va y lo tiene que depositar a la municipalidad porque es un impuesto que corresponde, sea abonado a la municipalidad, pero que lo recauda un tercero, ¿no? Que es el que va a recibir el impuesto, pero que no es de él, lo va a percibir, es el agente perceptor del impuesto, pero luego lo va a depositar a quien corresponde. Entonces, hasta aquí les he hablado de tributación municipal. En algunos casos, hay más casos, sin embargo, como les digo, el tiempo es corto, vamos a hacerlo de repente en otra audición un poco más, pero sí sería bueno de que absolver algunas preguntas, alguna consulta que tengan respecto del impuesto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su participación. Sí, precisamente hay preguntas ya por parte del público para que usted pueda poder absolverlas. Pedro Castro, bueno, estudiantes también de la Universidad Nacional de Barranca, la saludan por su participación, Lucero, David, Saraí, Selene, Lucero, Gabriel, Catherine. Pero hay una pregunta por parte de un estudiante, compañero nuestro, que es Pedro Castro Viera. Él nos dice, doctora, buenas noches, tengo una pregunta, tengo un abuelo que es pensionista, tiene 80 años de edad y es de la ciudad de Trujillo. Distrito de Laredo. En este caso, ¿cuál es el procedimiento que tiene que hacerse para que se le aplique la deducción o exoneración del pago de tributos municipales? ¿Qué recomendación daría en este caso? Pedro, es necesario saber, ¿no? ¿Es una única propiedad? ¿Tu abuelito tiene una única propiedad allá en Trujillo? Entonces, entiendo que si tiene su única propiedad allá en Trujillo, bueno, él va a la municipalidad de Trujillo. Y adjunta, si es un pensionista, entonces tiene que llevar copia de su resolución de pensionista o de su boleta de pago de pensionista y pedirle a la municipalidad que él reúne todos los requisitos para que le deduzcan el impuesto predial y presentarlo, y la municipalidad tiene que accederlo. O sea, la municipalidad tiene que cumplirlo nada más. El artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal que establece ese beneficio y la ley que establece para los adultos mayores es imperativa. No hay motivo, si reúne todos los requisitos, no hay ningún motivo para decir, no te lo voy a dar el beneficio. No, es imperativa, entonces eso tiene que cumplirse, salvo que no reúna los requisitos. Si la propiedad la tiene en Barranca y así él haya nacido donde haya nacido, pero si su propiedad en Barranca, tiene que solicitarlo en Barranca, ¿no? Pero tiene que ser única propiedad destinada a vivienda. Ya les he dicho, puede ir a Trujillo para que lo curen, lo atiendan sus hijos, pero esa es su vivienda y por esa vivienda tiene un beneficio de deducción. Bien, doctora, muchas gracias. Asimismo, también nos escribe Roxana Herrera y ella nos dice, doctora, en el caso de las donaciones, ¿también se paga? Sí, las donaciones también se pagan.
todas las transferencias, salvo la que les he dicho, ¿no? Por razones de anticipo de legítima, por razones de herencia, por ejemplo, eso no está afecto al impuesto de alcabala. Me estás hablando del impuesto de alcabala. Las donaciones también. Las donaciones, así sean gratuitas, ¿no? Son gratuitas, pero se tienen que pagar. Sí. Bien, doctora, muchas gracias. El doctor Pellegrín, el profesor Pellegrín también de la universidad, el profesor Borja también la saludan por su ponencia realizada. Tenemos una pregunta de Silvia Ángeles. Silvia nos dice, doctora, buenas noches, excelente su ponencia. Mi pregunta es, ¿en qué caso se da la doble facturación de una sola casa? ¿Doble facturación de una sola casa? ¿Sí? Sí. ¿Eso pregunta? ¿Doble facturación de una sola casa? No entiendo a qué se refiere la pregunta. O sea, ¿en qué caso se da la doble facturación? Lo que yo entiendo, doctora, es que a veces pasa en los casos prácticos que dos personas, bueno, quizás el poseedor o el propietario, suelen pagar los arbitrios. Y eso suele ocurrir en la vida diaria, ¿no? Que hay dos personas que pagan los impuestos. Claro, ¿qué pasa? Muchas veces, mira, anteriormente, hace muchos años, se emitió una norma en que decían de que el que estaba en la vivienda es el que debía pagar los arbitrios. No se tomaba en cuenta que era el propietario el obligado, a pesar de que así lo indican toda la legislación. Entonces, o muchos propietarios comunicaban de que tenían un inquilino y era su inquilino el que pagaba y la municipalidad accedía. Pero ¿qué pasaba? Este inquilino se iba y dejaba una deuda inmensa, que luego el propietario no quería pagar, y la ley dice que el que debe pagar pues es el propietario, independientemente de que pueda tener allí un acuerdo contractual con su inquilino para que el inquilino pague el arbitrio, ya esa es un acuerdo entre ellos, pero para la municipalidad el que adeuda es el propietario. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el propietario, se le ha facturado al propietario los arbitrios municipales y también al inquilino. Y esas son cosas que se han venido saneando en la base de datos de la municipalidad y no se debe hacer. Solo uno debe pagar. Y también pasa otra cosa. Juan Pérez, volvamos a Juan Pérez, tiene su casa, su vivienda, y luego pues la vende y no comunica a la municipalidad. Como no comunica, entonces se le sigue facturando los arbitrios y se le sigue facturando el impuesto predial. Ahí. Y el propietario, el nuevo comprador, también va y declara que ya es propietario de la vivienda y también paga pues su arbitrio. Y después viene y dice, pero me ha llegado esta notificación, corresponde al dueño anterior, ¿cómo? Si yo estoy pagando, ¿por qué me facturan 2 veces? Porque no comunicaron. Por eso, al inicio de esta ponencia les expliqué de que era obligatorio, cuando alguien vende un predio, ir a la municipalidad y descargarlo de su cuenta. Es muy importante, porque de lo contrario se origina doble facturación. Independientemente de otros casos que también ocurren, porque también han ocurrido, y hay que tener en cuenta siempre esto, hay que tener cuidado y siempre estar averiguando. Mucha gente, algunas personas, nos ha sucedido algunos casos en que llevan un documento de compra-venta con notario, firmado por notario, realizado en otros lugares, y se inscribe, esa es mi vivienda, me lo ha vendido fulano, y no le inscribe y empieza a pagar su impuesto. Y el propietario que estuvo en otro lugar viene y dice, quiero saber cómo yo no le he vendido nunca mi terreno. Hay que cuidarse, por eso es que es muy necesario que las propiedades estén inscritas en los registros públicos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que no tienen un comportamiento adecuado y se aprovechan de algunas situaciones que pasan. Y hay algunas personas que han perdido propiedades por esto, que están en procesos judiciales que duran años para recuperar su propiedad. Es muy lamentable. Allí también se factura doblemente, pero por desconocimiento se hace. Entonces, es muy importante informar a la municipalidad cuando se transfiere un inmueble y cuando se ha adquirido un inmueble, para inmediatamente proceder a la baja y poner al nuevo contribuyente. De lo contrario sucede eso. Y nos malogra la base de datos porque nosotros tenemos a los 2 contribuyentes y no tenemos una cuenta sincerada. La cuenta corriente nos dice, tenemos tanto de deuda.
Y no es tanto, sino que hay predios que están declarados por 2 o 3 personas cuando ya sus dueños ya no lo son otros los propietarios. Por eso también sucede. Sí, pero sí, algo que quería acotar, doctora. ¿Qué pasa cuando la administración tributaria emite doble, bueno, la compañera Silvia trataba de decir doble facturación, pero cobran doble impuesto cuando existe una controversia judicial o un conflicto judicial y cobran o pagan dos personas en el mismo mes o el mismo año el impuesto? ¿Se pondera, la administración tributaria pondera, le reconoce el derecho a uno frente al otro? ¿Cómo se resuelve esta controversia tributaria, doctora? No, cuando ya el caso está en el Poder Judicial, las municipalidades no podemos hacer nada. Hay que esperar el fallo. Y si los dos están pagando, se tiene que recibir el pago de los dos, porque no se puede hacer nada. Todo trámite de reclamo de cualquiera de las partes no se puede resolver en tanto no resuelve el Poder Judicial. Nosotros no se puede resolver, se tiene que esperar. Ah, ok, doctor. Sí, sí, porque esos son esos casos prototípicos que siempre suelen ocurrir. Así. Tenemos la pregunta de Wilber Santillán Tafur. Él nos dice, doctora, en los casos de derecho de notificación, las cuponeras del impuesto predial a inicio de año o de valores tributarios, ¿este debería de cobrarse a través de ordenanza o solo mediante directiva? No, las cuponeras se emiten, no, es un documento de comunicación. ¿Cuánto es lo que adeudas? ¿Cuánto y en qué fechas debe pagar tu primero, segundo, tercer, cuarto trimestre de este año? ¿No? Entonces, las cuponeras se emiten. Nada más es un proceso normal de notificación de tus obligaciones tributarias. Uh-huh. Bien, Lo doctora. que también contienen las cuponeras es el pago de los arbitrios municipales. ¿Cuánto es el monto? Entonces, ¿qué pasa? Eso sí se aprueba, pues, ¿no? Eso sí se aprueba por ordenanza. Todos los años, las municipalidades tienen la obligación, hasta el 31 de diciembre, de haber aprobado el monto de los arbitrios municipales que van a cobrar al año siguiente, de haberlo ya publicado. El que no lo hace, no puede cobrarlo. Puede cobrar, no puede elevarlo. Tiene que seguir cobrando en base a la última norma que emitió. Esto se aprueba por ordenanza municipal. El pago de los arbitrios es por ordenanza municipal. ¿Ya? Y la distribución de esos arbitrios, yo les decía, en el caso de Barranca, por ejemplo, 13 millones cuesta la prestación del servicio de limpieza pública, del servicio que se cobra por arbitrios. Pero si se distribuye entre 20.000, 22.000, 23.000 contribuyentes que hay, entonces sale un precio elevado. Entonces, para evitar gravar más a la población, la municipalidad dice, bueno, de esos 13 millones, yo como municipalidad voy a asumir 6.500.000. Y del resto se distribuye a todos los contribuyentes, ¿no? Esta distribución también se hace por ordenanza municipal. Listo, doctora, muchas gracias. Lucero Arteaga, desde Barranca, nos dice, doctora, una pregunta. ¿Quiénes están inafectos o quiénes están exonerados del ámbito de aplicación del tributo o del pago de impuestos? Están inafectos del pago del impuesto, en el caso hablamos del impuesto predial, les dije que estaban inafectos las sociedades de beneficencia, en los locales destinados a templos, ¿no?, religiosos, siempre y cuando cumplan esa función. Están también inafectos las compañías de bomberos, las propiedades de las compañías de bomberos. Después están inafectos las entidades públicas destinadas a servicios médicos asistenciales, por ejemplo, los hospitales, los gobiernos extranjeros. O sea, la sede de los gobiernos extranjeros, las propiedades o sea, su embajada, eso no pagan los impuestos, ¿no? El gobierno central, o sea, los predios del gobierno central, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, ¿no? Salvo que alguno de estos predios haya sido entregado en concesión, ¿no?, a alguna parte para algún tipo de servicio. Después también están inafectos los predios que estén a nombre de alguna organización de las personas con discapacidad, por ejemplo, del CONADI se llamaba, ¿no? Después están también los predios de las organizaciones sindicales que están reconocidas por el Ministerio de Trabajo, ¿ya?
Los que son declarados monumentos integrantes del patrimonio cultural de la nación, ya que siempre que sean dedicados a casa habitación o sean sede de las instituciones sin fines de lucro. Entonces, eso está todo señalado en el decreto legislativo 776, que es la ley de tributación municipal. Bien, doctora, muchas gracias. También tenemos las dos últimas preguntas. Tenemos de Rolando Ocaña Trujillo. Rolando nos dice, doctora, buenas noches. Disculpe, con respecto a la deducción del beneficio del pensionista en caso fuera el esposo titular de la pensión, quien es acreedor de dicha deducción, porque cumple con todos los requisitos. La pregunta es, si el esposo titular de la pensión y acreedor de dicha deducción fallece, ¿su cónyuge puede ser acreedora de dicho beneficio, sabiendo ello que el titular del inmueble es esposo fallecido y estando ambos casados civilmente? Claro, o sea, los bienes, dice pues es un solo predio a nombre propio o de la sociedad conyugal. Si ya falleció y estuvo a nombre de él, bueno, la que lo sucede es su señora y probablemente también sus hijos. Entonces ahí se hace una declaratoria de una sucesión intestada y donde se va a determinar quiénes son sus herederos. La parte que le corresponde a la esposa, que es una adulta mayor o es la... cuando fallece el pensionista, hereda su pensión ¿quién? La esposa. La esposa hace su trámite y ella se transforma ahora en la pensionista. Pero si ha sido un bien propio que estaba a nombre del esposo, no era un bien de la sociedad conyugal, entonces en la sucesión intestada se va a establecer el porcentaje de la esposa y a ella no se le cobra. Pero los herederos, los hijos, ellos sí tienen que pagar por la parte que les corresponde, salvo que también algunos de ellos sean adultos mayores y sea su única propiedad y entonces también solicitan la deducción del impuesto. En el caso de que sea el bien sea a nombre de la sociedad conyugal, indudablemente, si así fallezca uno de ellos, el otro recibe el beneficio, ¿no? Pero... Bien, doctora. Bueno, felicitar al doctor Jorge Borja, felicita al grupo organizador. Muchas gracias al profesor Jorge Borja, muy reconocido también aquí en la provincia de Barranca. Marita Garay Borda nos pregunta, doctora, mi hermano compró un terreno a un tercero, pero la dueña lo vendió a un tercero sin hacer la renuncia del predio, y mi hermano compró a un tercero al cual el predio sale a nombre de la primera dueña, y ella vive en el extranjero. ¿Qué puedo hacer? O sea, entiendo que su hermano compró un predio, pero que ese predio había sido vendido a otra persona. Sí, ¿Entiendes? exacto. Esa figura. Entonces tiene que hacer su proceso judicial, pues. Así la persona vive en el exterior, es responsable de todos sus actos. Entonces, si sabe dónde vive, bueno, pues que la notifiquen por edicto, pero que haga la denuncia respectiva, porque entonces le han estafado, ¿no? Entonces, ¿no? Si ya se lo ha vendido gente que hace eso, ¿no? Le vende a uno y le vende al otro y después se va y cada uno tiene que resolver el problema en que los dejó. Entonces, haga su denuncia, haga su denuncia. Bien, doctora. Una última pregunta. Doctora, ¿qué opinión tiene usted con respecto al último fallo del Tribunal Constitucional, la cual, la sentencia 004-2019, donde empresas deben pagar deudas tributarias? El Tribunal Constitucional ha rechazado la demanda de inconstitucionalidad con 4 votos en contra, 2 solamente fundadas y una abstención. Cuando hay una pequeña bodega que adeuda impuestos, cuando hay un pequeño empresario que adeuda impuestos, la SUNAT le cae con todas las de la ley. Muchas de estas empresas dicen de que prácticamente trabajan para pagar los impuestos de la SUNAT y la SUNAT les cae con todas las de la ley. Con todas las de la ley se tiene que caer a quienes no pagan los impuestos. Es más, estas empresas son empresas transnacionales, son empresas poderosas que el impuesto que pagan es grande. Imagínense, he visto, uno de quienes más adeuda, más de 2.000 millones, es el señor propietario de varias mineras, ¿no? El señor Roque Benavides. ¿Por qué no paga? ¿Por qué no paga, señor Benavides? Le diría yo, ¿no? Ese dinero que usted debe pagar,
le hace falta al poblador peruano, hace falta para cubrir las necesidades de esa población. Entonces, perjudica al Estado no pagando. ¿Y cómo perjudica a la nación? La perjudica peor, porque con ese dinero se pueden construir postas médicas, se puede abastecer un centro de salud, se puede acceder a educación, ¿no? Hay muchas necesidades del pueblo que no se pueden cubrir porque grandes empresas transnacionales, como tienen grandes abogados, han podido siempre hacer ese tipo de cosas, no pagar sus impuestos, eludir el pago de sus impuestos. Entonces, yo considero muy bueno el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en obligarlos. Tienen que pagar, señores, tienen que pagar. Todos tenemos que pagar nuestros impuestos. ¿Ya? Sí, y todos deben tener las mismas sanciones por no pagarlos. Y por lo tanto, esos millones que nos deben, que debe ser una gota de agua en medio de todas sus propiedades, páguenla, que mucha falta nos hace al pueblo. ¿Sí? Esa es mi Doctora, ¿y opinión. cuáles son las sanciones administrativas? Precisamente ese tema es muy importante. ¿Cuáles son las sanciones administrativas que realiza la administración tributaria? Acciones administrativas para cobrar los impuestos, los tributos. Sí, Sí, se doctora. refiere a eso. Bueno, las acciones administrativas son notificar la deuda debidamente, notificarla debidamente. Se cursan cartas, se insiste en que las personas paguen y si no pagan, bueno, pues esa resolución de determinación notificada, esa orden de pago notificada, bueno, si no paga después de un tiempo, un largo plazo que se otorga, después de sucesivos requerimientos de pago, pasa a ejecutoría coactiva. Administrativamente solo se exige de esa manera, o sea, notificando, ¿no?, que deban de pagar. Y se tiene que notificar, porque de lo contrario la deuda puede prescribir. Y si la deuda prescribe, trae consigo responsabilidades al funcionario que no cumplió con notificar. Bien, doctora. Wilber Santillán Tafur nos vuelve a escribir y nos dice, doctora, la ley de tributación municipal en su cuarta disposición final señala que la municipalidad debe cobrar el 0.4% de la UIT por servicio de emisión, mecanizados de actualización de valores. ¿Ese cobro debe regularse mediante ordenanza? Sí, todos los cobros esos se tienen que regular mediante ordenanza, ¿no? Y no se cobra ese máximo, ¿no? En la municipalidad cobra 10 soles, creo, por sus derechos de emisión y 2 soles 50 por cada predio adicional. Sí se tiene que regular, tiene que regularse. Listo, doctora. También Judith Huerta nos dice, doctora, una consulta. ¿Un propietario mayor de 70 años también se encuentra obligado a pagar los arbitrios municipales? Sí, sí, tiene que pagar sus arbitrios. El beneficio de deducción es para el impuesto predial, no para los arbitrios. Tiene que pagar los arbitrios. Muchas veces el arbitrio es mucho más alto que lo que se le deduce del impuesto predial, pero tiene que pagar los arbitrios. Bien, doctora. Entonces, esas han sido por ahora las preguntas que trasladan todas las personas que han estado conectadas y que siguen conectadas en esta sesión. ¿Cómo podemos encontrarla quizás a usted, doctora, en las redes sociales para para un mayor conocimiento que usted nos pueda impartir? ¿Cómo la podemos encontrar en las redes? Bueno, tengo mi cuenta en Facebook, tengo tengo mi WhatsApp, mi teléfono lo conocen y pueden comunicarse conmigo en cualquier momento y yo les voy a resolver sus consultas. ¿Cómo la encontramos en Facebook, doctora? Con mi mismo nombre. Carmen Gladys Bustamante Rosales. Bueno, a todas las personas podemos encontrar a la doctora Carmen Gladys Bustamante Rosales en las redes sociales para quizás pueda desarrollar algunas dudas, ¿no? Sí. Bien, Y doctora. pueden escribirme por el Messenger y les absuelvo cualquier consulta, no hay ningún problema. Incluso algunos estudiantes que tienen alguna necesidad de alguna información o de alguna orientación para sus trabajos de investigación o sus trabajos de tesis, yo hice mi tesis de maestría con lo que son beneficios tributarios y mi tesis de doctorado también la estoy haciendo en relación a la tributación municipal. Entonces, cualquier situación que tengan de consulta, también estoy a su disposición. Me pueden escribir a mi Messenger para poderles absolver cualquier consulta o otorgarles alguna orientación. ¿Puede compartir su teléfono, doctora? ¿Se puede compartir para que las personas lo puedan comunicar?
Sí, claro, se puede compartir mi teléfono. Es Ya. el 945-902-286. Bien, podemos encontrar entonces a la doctora en el Facebook como Carmen Gladys Bustamante Rosales y también la podemos encontrar a los siguientes números, al 945-902-286, al 945-902-286. La doctora va a resolver algunas de sus dudas e interrogantes, también para estudiantes quienes quizás se encuentran elaborando su trabajo de investigaciones o tesis. Queremos agradecer a la doctora Carmen Gladys Bustamante Rosales, quien el día de hoy nos ha compartido el tema de la tributación municipal, consultas en vivo, absuelto diversas interrogantes por parte de las personas que se encuentran conectadas. Agradecemos a todas las personas que están conectadas y sus palabras finales, doctora, en esta su participación el día de hoy. Yo felicito la iniciativa de este grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Barranca. Una iniciativa muy responsable, hacer conocer a la población, una iniciativa de gran proyección social. Lo felicito de verdad y permitir que muchos estudiantes desarrollen sus habilidades y las comuniquen a otros estudiantes o a la población es algo muy, muy valorado y que también nos permitan a nosotros salir a la población. Miren, lo más bonito, tengo cuántos años de servicio y trabajo en la universidad y les digo que para mí es muy, muy, muy grande, es algo muy preciado ver personas que trabajen para personas. Es muy lindo. Personas trabajando para personas, para mejorar. Hay chicos que son muy capaces, que transmiten sus conocimientos a través de estos medios, ¿no? Y que cada día van mejorando, que van compartiendo con otros chicos. Yo les felicito de verdad, agradezco esta oportunidad y estoy a su disposición para cualquier otra, para tratar temas relacionados. Nos hace falta hablar tanto de tributación municipal, podemos hablar de los procesos de fiscalización, de un montón de asuntos, de las cobranzas de ejecutoría coactiva, tantos asuntos que hay que hablar por tributación municipal, pero que lamentablemente no se pueden hacer todos en un mismo día. De repente también se cansan, dejémoslo para otra oportunidad y los felicito. Muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y a la comunidad, haciéndole conocer cosas tan importantes para que cumplan con el pago de sus tributos de una manera más segura y para absorber cualquier consulta que sea de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Jack. Bien, bien. Muchas gracias, doctora, por su participación. El día de hoy ha sido una ponencia muy fructífera para todas las personas que están conectadas. La doctora es actualmente docente universitaria de nuestra casa de estudios en la Universidad Nacional de Barranca. Es una docente con la cual ya hemos venido trabajando desde hace un buen tiempo. Ha sido nuestra docente. Nos ha enseñado otros cursos también alternos y siempre ha estado a la altura de sus conocimientos y la forma y la enseñanza como la cual siempre la ha caracterizado. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Esto ha sido el primer congreso multidisciplinario que realiza Cápsulas Jurídicas, uno de los eventos que ha reunido a grandes profesionales en diversas materias, en criminología, en las diversas ramas del derecho y también en las diversas profesiones. Muchas gracias a todos y muchas gracias a usted, doctora. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, hasta luego.